Dios les bendiga a mis hermanas. Le agradezco a Dios el privilegio que me da de este primer día del año que nos estamos congregando. Es una bendición el poderme dirigir a cada una de ustedes con el tema de hoy es el proceso, es la preparación de tu transformación. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es tu disposición a la transformación? Porque todas queremos ser transformadas y tenemos muchos pasajes bíblicos donde habla de la transformación. Pero ¿cuál es la disposición tuya para ser transformada? ¿Qué estás dispuesta a sacrificar para ser transformada? Dice que la transformación muchas veces es dolorosa, es molesta, te irrita, te saca de tu confort. Por eso la transformación a veces no es muy grata para muchos. Dice que la transformación es un cambio positivo y notorio. Es evidente y es tan trascendental que todos lo pueden ver. Es también un cambio de mentalidad. No solamente un cambio externo, también se refleja en lo interno. Lo que hay en tu corazón, dice la Biblia, que eso refleja tu boca, eso expresa tu boca. Entonces, si nosotros estamos experimentando esa transformación, tiene que ser bien evidente en nuestra vida. Dice que una transformación, hay cosas, en una transformación en cada persona, hay cosas que pueden ser modificadas y hay cosas que tienen que ser removidas totalmente. Nosotros lo que tenemos que hacer es potencializar lo que ya tenemos y que ese cambio sea notorio y sea evidente, pero que no cambie la esencia de quién tú eres. Si tenemos una comunión íntima con el Espíritu Santo, dice que Él nos prepara para el proceso y nunca nos deja solos. En la Biblia nosotros tenemos muchos ejemplos de hombres y mujeres de Dios que experimentaron procesos, que experimentaron transformaciones y entre ellos tenemos a Abraham, Jacob, tenemos a José, tenemos a Esther y podría seguir mencionando. Pero hoy yo voy a basarlo en dos personas más importantes que este pasaje y es José. José dice que él no fue llevado como esclavo a Egipto para ser gobernador. Él fue llevado para poder preservar al pueblo de Israel en el tiempo de la hambruna. Otro ejemplo, el que tenemos es el de Esther. Ella no fue llevada al palacio para ser reina. Ella fue llevada al palacio para ser usada para evitar el exterminio del pueblo judío. Ambos de estos personajes nosotros los podemos ver que ellos fueron llevados al palacio. Es algo que ellos tienen en común. Pero ellos estaban ahí para cumplir el propósito del Padre. Porque nosotros tenemos que saber que todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros vivimos, todo se trata para que Él sea glorificado, todo se trata de Él. Nosotros siempre escuchamos, ay, José fue sacado del pozo y fue llevado al palacio. O José fue gobernador, fue sacado del pozo y era un israelita y fue llevado al palacio para ser el gobernador. Y de Esther que hemos escuchado, ay, Esther era una niña huérfana y fue criada por su primo Mardoqueo. Y a través de que había un concurso, porque la reina Basti en ese tiempo, ella se rebeló contra el rey, entonces él decidió que ya no fuera más reina y hubo un concurso de que se llamaran a muchas jóvenes vírgenes para participar en este concurso. Y usted me va a decir, yo ya escuché mucho de eso. Y pero, ¿qué es lo que pasó en todo ese proceso? Es el que muchas veces nosotros no queremos vivir. Nosotros queremos llegar de una vez de donde estamos a donde al palacio, por decirlo así. Pero enfrentar ese proceso de transformación, eso es lo que cuesta. Entonces, a través de la historia de Esther, nosotros vamos a ver cuatro etapas donde se puede ver un proceso de transformación. Y ese proceso también lo podemos vivir usted y yo, porque muchas veces nosotros queremos llegar de una vez al palacio, pero ¿qué hay en ese proceso? ¿Qué es lo que hace en ti el proceso?
En el proceso nosotros lo que aprendemos es a ser obedientes, porque el Señor procesa a todo aquel que es obediente y se deja procesar. Y Esther es una de los personajes de la Biblia que realmente experimentó una verdadera transformación en todo lo que se refería a ella. Entonces, la primera parte que vamos a ver es toda transformación lleva un proceso. Y vamos a basar la lectura de la palabra en Esther 2:12 y dice, cuando llegó el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeite de las mujeres. La división esta dice, toda transformación lleva un proceso. Y aquí nosotros dice que Esther era obligatoriamente, tenía que ser preparada durante el tiempo de un año. Y en ese año dice que Esther se enfrentó a diferentes tratamientos, como dice el pasaje acá, dice 6 meses con óleo de mirra. Y dice que la mirra se usaba como un perfume desinfectante. Se usaba también para ayudar a cicatrizar si había alguna cicatriz en la piel, para quitar malos olores, nutría y suavizaba la piel. Eso en ese tiempo llevaba 6 meses. Y dice que después otros 6 meses era con ungüentos aromáticos, esencias, perfumes, los nardos. Dice que también el nardo y la canela, otros aceites, dice que para buscar que esos perfumes se impregnaran en la piel de la mujer. Y dice que también en todo ese proceso Esther recibía esos instrucciones de etiqueta, clases de etiqueta, cómo vestirse correctamente, cómo era la disciplina en un palacio, porque recordemos que ella venía de una niña huérfana. Y dice que esto también implicó un sacrificio para Esther, porque venir de ser una niña libre donde ella podía ir y caminar a donde ella quisiera, ya estando en el palacio, ella perdió esa libertad de poder salir a donde ella quisiera. Pero para ella poder pasar esta etapa, tenía que ser obediente a todo lo que se le instruía. Nosotros muchas veces queremos, como les decía, llegar al palacio. Pero el pasar estos procesos donde nosotros vamos a ser disciplinadas, donde nosotros vamos a ser enseñadas, donde nosotros vamos a ser instruidas, muchas veces nos cuesta y no queremos o nos salimos nosotros antes de terminar la instrucción. Quiero que pienses un momento, ¿qué haces tú cuando estás en medio de un proceso? ¿Esperas en que una semana tengas la respuesta o quieres en un mes? Dice que Esther fue durante un año, o sea que esto es por poner una fecha. Tu proceso no tiene que ser terminado en poco tiempo. Tenemos que aprender a tener paciencia y aprender a esperar el tiempo correcto para que nosotros recibamos las instrucciones, las capacitaciones correctas. En Esther 2:9 dice, y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimento, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. En el plan de Dios estaba que Esther fuera bendecida, promovida y puesta en un lugar de honra. Ella no lo sabía. Pero Esther fue obediente y se dejó preparar. Ella no sabía, porque dice de que estaba en el palacio, trabajaba en el palacio Mardoqueo, su primo, el que la había crecido. Y él fue quien la motivó a que ella fuera a participar de este concurso para ser parte del harén o de la reina del palacio.
porque ella no sabía si iba a ser elegida, pero dice que Esther desde el primer momento halló gracia ante la persona que la estaba preparando. Dios puso su gracia, puso su favor. Ella era bella, indiscutiblemente que era bella, pero lo que la hacía diferente a ella no era su ropa, no era su piel, no era la gracia y el favor de Dios que había en ella. Otro detalle importante de Esther, como les decía al principio, ella fue obediente para su preparación. Ella se dejó guiar, se dejó instruir. Durante todo ese tiempo que ella se preparaba para ser reina. Pero ella no sabía que también podía quedar en ser una concubina, pero la mentalidad de ella era prepararse para ser esa reina. Yo te pregunto hoy y pregúntate tú, ¿te estás dejando preparar? Tu temporada actual te está equipando para que mañana vas a necesitar. Lo que estás viviendo ahora es lo que mañana vas a necesitar para tu siguiente etapa, para tu siguiente temporada. Esther no sabía que ella podía ser hasta expulsada del palacio. Pero ella fue obediente a sus instructores, a aquellas personas que habían sido asignadas por el palacio para que ella fuera preparada para el día que le tocara presentarse ante el rey. Pero también tenía a alguien importante cerca de ella que siempre estuvo pendiente, su primo Mardoqueo. ¿Verdad que a ninguna de nosotros nos gustan los procesos? Resulta que Dios trabaja con quienes se dejan procesar. Pregúntate, ¿me estoy dejando procesar o me estoy resistiendo al proceso? Muchas veces nosotros, mis hermanas, Dios nos quiere procesar, pero permite que hayan procesos en nuestra vida para prepararnos para la siguiente temporada. Pero muchas veces nosotros nos resistimos porque no queremos salir del confort, no queremos que algo nos desenfoque de lo que nosotros ya sabemos hacer como una rutina. Y eso cuando nosotros nos resistimos al proceso, nos estancamos. Y cuando nosotros nos dejamos procesar, es que aceptamos la preparación, aceptamos la siguiente temporada que viene en nuestras vidas. Pero muchas veces nosotros queremos llegar a la siguiente temporada, pero sin pasar el proceso. No queremos sufrir. Nosotros, yo te invito hoy que cuando alguien te diga, ay, estás en proceso, tú vas a contestar, estoy en aprendizaje para mi siguiente temporada, estoy preparándome para disfrutar mi siguiente temporada. Cuando el Señor quiere que tú aprendas a disfrutar tu proceso y que aceptes la voluntad de Él, que es buena, es agradable y es perfecta. Porque nosotros queremos condicionar a Dios en nuestro crecimiento espiritual y queremos darle instrucciones y decirle, Señor, yo quiero que tú me uses. Yo quiero que tú me uses, que hoy, el bling bling de hoy es que me uses proféticamente. Yo quiero que tú me uses en la oración. Yo quiero que tú me uses en la sanidad. Pero ¿cuánto tú estás dispuesta a pasar ese proceso? Dice que la siguiente división es la transformación demanda conexión con el Espíritu Santo. Cuán importante es que nosotros aprendamos a tener una relación con el Espíritu Santo. Tú puedes decir, eso no es novedad para mí, yo lo sé, que tengo que tener relación con el Espíritu Santo, pero yo te pregunto hoy, ¿quién es tu mejor amigo? Realmente debe ser el Espíritu Santo el mejor amigo. Las mejores experiencias las vas a vivir en la intimidad con Él. Ahí te va a mostrar, ahí te va a hablar, ahí te va a quebrantar, pero también te va a llenar de gozo. Dice Esther 2:10. Esther dice que no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarara. Ella no le había revelado a nadie su nacionalidad, sino un trasfondo familiar. Quien le ayudó a Esther en todo fue Mardoqueo.
Así tiene que ser el Espíritu Santo para usted y para mí, que aprendamos a tener esa dependencia total y absoluta de Él. Pero realmente eso es lo que está sucediendo en tu vida. Cuando tú aprendes a tener esa dependencia y esa obediencia como la tenía Esther de Mardoqueo, es porque tú has aprendido a tener una relación íntima y continua, no solo espontánea para el momento que lo estás necesitando. Esa comunión la tenía siempre. No quieres más otras cosas. Cuando tú aprendes a tener una relación con el Espíritu Santo, no quieres que otras voces vengan y te instruyan. No quieres que otras voces vengan y te guíen. Tú quieres realmente que el único que esté direccionando tu vida, que esté enfocando tu vida, sea el Espíritu Santo. Y tú has aprendido a escuchar su voz. Esa voz del Espíritu Santo es parte de tu vida y tú la reconoces en el momento que Él te habla. Por eso nosotros tenemos que ser guiadas y que en toda transformación de nuestras vidas el Espíritu Santo tiene que ser ese guía. En medio del proceso usted dirá, estoy en una preparación. No estoy en un proceso, estoy en una preparación. Porque tú ya las cosas ya no las ves como un castigo de Dios, ya no las ves como un castigo por una desobediencia tuya, porque muchos procesos vienen a nuestra vida porque son permitidos por Dios y otros son porque tú misma te los buscaste por tu forma de conducirte, por tu forma de vivir. Dice la palabra del Señor en Isaías 62. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Nosotros hoy en día estamos enfrentando situaciones muy duras en la humanidad. Y Esther estaba a punto de enfrentar situaciones muy difíciles estando ya dentro del palacio. Porque muchas veces cuando puedes decir, pero si ella ya estaba en el palacio, ¿de qué tenía que preocupar si lo tenía todo? Ella estaba segura, no tenía que preocuparse. Pero la maldad siempre viene. Entonces, como hija de Dios, no importa los años que tú y yo tengamos en el Evangelio, siempre esta preparación tiene que ser continua, constante en nuestras vidas. Porque cuando estás en medio del proceso viene confusión. Y tú no entiendes muchas veces lo que estás viviendo y te preguntas por qué esto, por qué lo otro. Y el verdadero proceso con Esther empezó cuando Amán dio ese decreto en contra del pueblo judío. Y ella tenía que ser dirigida realmente por alguien para no cometer errores. Y dice que cuando ese decreto llegó, Esther ella no lo supo de ella de primera plana. Lo recibió a través de Mardoqueo y fue Mardoqueo el que le informó de todo lo que estaba sucediendo. Pero mire lo importante y el ejemplo más hermoso y valioso que usted y yo tenemos que tomar es acá de Esther, que Esther no corrió a contarle al rey, mira lo que este malvado Amán está haciendo contra el pueblo de Israel. Ella no corrió a reclamarle a Amán porque también ella tenía la facultad porque estaba en el palacio. Y dice que cuando ella llegó, ya el rey halló gracia en ella. Esta Esther convocó y ella dijo que ayunaran por ella. Muchas veces nosotros decimos, voy a hacer un ayuno para Dios, pero Esther pidió que ayunaran para ella. El ayuno es para ti, para que las ligaduras de impiedad sean removidas de ti, para que esas fortalezas que aún siguen vivas en tu vida, esa naturaleza humana, vaya removiendo a través de ese ayuno. Y dice que ella fue a ayunar y a orar, porque ella sabía que su guerra no era con algo terrenal, ella sabía que era una pelea espiritual. Muchas veces cuando tú estás en procesos,
te sientes confundida, te sientes abrumada, te sientes asfixiada, te sientes que no sabes qué hacer. Pero es aquí donde yo te invito a que hagas parte al Espíritu Santo de tus procesos. Tus peleas, a veces, muchas veces estás peleando con X, con Y, con Z personas, pero tu lucha no es contra personas. Y aquí el discernimiento de espíritu tiene que ser parte de tu vida para que puedas discernir contra qué fuerza es que tú estás peleando. La tercera parte dice, la transformación necesita manifestación externa. Esther 2:17 dice, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres y halló en ella gracia y benevolencia delante de él más que de todas las demás vírgenes. Y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti. Mire qué hermoso esto. Esther estaba siendo preparada para ser reina, para entrar en ese concurso, pero ella no sabía que ella podía ser elegida, solo estaba siendo preparada. Pero Esther desde el primer momento, ella halló gracia. Y esa gracia que Dios depositó en ella la hizo ser diferente a los demás. Y no fue su vestimenta, no fue su piel, no fue su color de piel, no fueron sus joyas las que la hicieron diferente. Era ese brillo que Dios había depositado en ella. ¿Y por qué ella tenía ese brillo? Porque era una mujer obediente, que se dejó transformar, se dejó moldear, dejó instruir por quien sabía ella que tenían el conocimiento y tenían la capacidad. Ella tenía sus instructores adentro, pero no dejó de por fuera la instrucción que Mardoqueo siempre le dio, porque Mardoqueo siempre tuvo comunicación con ella, porque él trabajaba ahí en el palacio, pero estaba pendiente de ella, aunque no tenía el acceso directo, pero él usaba los medios para comunicarse y ella fue muy obediente, fue muy diligente. Te digo hoy, ¿cómo te estás preparando? Estamos iniciando el año 2026. Estamos a tiempo de entrar en esa preparación, así como Esther entró, para poder tener ese brillo, para tener su aroma. Si algo tiene que llamar la atención de ti, tiene que ser el brillo de Él, a través de su gracia, a través de su favor. ¿A qué hueles tú? Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que Él impregne sus aromas en nosotros, para que cuando nosotros salgamos afuera, el brillo de Él sea que brille en nuestras vidas y que las personas puedan ver evidencia que hay un cambio y una transformación en nuestras vidas. Y no es por la ropa que vistamos, no es por los maquillajes más hermosos que nos podamos hacer en nuestra piel, no es por el perfume más costoso que tú uses. Esos son extras. Porque lo que pone el Espíritu Santo en tu vida, eso es evidente sin que te estén viendo con tu forma de hablar, con tu forma de conducirte. Hasta tu forma de vestir es diferente porque tú ya no eres como las demás. Porque Esther dice que cuando fue presentada ante el rey, ella fue sencilla y se dejó instruir por su amo que la estaba instruyendo. ¿Por qué? Porque ella decidió ser obediente. Y él le dijo a esto le gusta al rey, porque él tenía años preparando personas ahí para el harén del rey. Entonces sabía los gustos y supo cómo instruirla a ella. En Daniel 12:3 dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas en perpetua eternidad. Si tú quieres resplandecer en este tiempo, que las densas tinieblas de pecado han cubierto el mundo, tú tienes que brillar con la luz de Cristo en tu vida. Porque dice que los entendidos resplandecerán como el sol del firmamento. Yo te pregunto hoy, ¿cuál es el brillo que tú estás emanando? ¿Qué sale de ti? ¿Será que sale fuego? ¿Sale esa luz resplandeciente o solamente es humo?
Muchas veces nosotros queremos brillar y queremos predicar y queremos traer la palabra con ese denuedo, con esa autoridad, que las vidas que nos escuchen sean transformadas, sean renovadas, sean cambiadas, sean impactadas. Pero yo te pregunto, ¿cuán obediente estás siendo a tu transformación? ¿Cuánto tiempo de intimidad tú estás pasando para que cuando salgas al público sea evidente tu brillo? Sea evidente tu transformación. ¿Qué es lo que tu boca está hablando? ¿Con quién te estás relacionando? ¿De quién estás recibiendo la instrucción? ¿Quién es tu instructor en el proceso de tu transformación, mi hermana? ¿Quién es tu instructor para que te está preparando para tu siguiente temporada, para tu siguiente etapa? ¿O quieres continuar en la misma etapa y no quieres enfrentar ningún desafío? Porque la transformación te enfrenta a desafíos, te enfrenta a cambios. Esa transformación muchas veces se tiene que remover totalmente de tu vida. O hay cosas que solamente las tienes que potencializar a sacar en la esencia de lo que tú ya tienes. Solo necesita un poquito para que seas potencializada en esa área que aún te está faltando. Pero muchas veces queremos resplandecer y queremos brillar con el brillo de Jesucristo. Pero ¿qué estás haciendo tú? ¿Estás pasando ese tiempo con el Espíritu Santo? ¿Estás siendo instruida por el Espíritu Santo? ¿Estás siendo guiada por el Espíritu Santo? Muchas veces no queremos pagar ese precio de pasar ese tiempo a solas con Él, porque nos cuesta. Porque ahí en ese momento, cuando estás a solas con Él, tú sos confrontada. Y a veces no nos gusta la confrontación. Cuando viene una palabra que nos confronta y nos toca hasta los tuétanos y la coyuntura, o esa palabra es para la otra, o porque esta hermana es religiosa y solo ella, solo ve desde ese punto de vista de ella, porque en eso nos enfocamos nosotros, donde el Señor quiere que realmente nosotros seamos transformadas para que tengamos el brillo de Él. Cuando Moisés bajó del monte de estar en la presencia de Dios, dice que él tuvo que usar un velo porque el brillo era tan grande que el pueblo de Israel no podía contener la mirada. Qué hermoso sería que tú y yo, cuando salgamos de esa intimidad, de ese momento de relacionarnos con el Espíritu Santo, tengamos tanto brillo que los demás lo puedan ver evidentemente. Que los demás quieran decir, pero ¿qué es lo que ella tiene tan diferente, que se ve tan diferente a las demás? Es el brillo, es la gracia, es el favor de Dios. Ese proceso, ese tiempo de procesamiento vale la pena, mis hermanos. Vale la pena el tiempo de la preparación, el tiempo del proceso. Vale la pena. Porque cuando venga ese momento de la adversidad, tú vas a estar preparada. Cuando Esther dice que halló esa gracia, ese favor, y el rey de una vez la coronó como reina. Entonces dijo, ya la tengo hecha, ya soy la reina y hoy me siento a dormir. Pero te tengo noticias, que toda transformación también va a enfrentar oposición. Toda transformación enfrenta oposición. Creemos que cuando estamos en la promesa todo es perfecto y es ahí donde llega la oposición. Amán dio ese decreto que todo judío iba a ser exterminado en cierta fecha. Y la providencia de Dios la vemos acá en este libro, mis hermanas, porque el nombre de Dios no se menciona ni una sola vez. Pero sí vemos la providencia de Dios obrando a favor de su pueblo y de aquellos que le buscan y le obedecen. Y dice de que Amán, este hombre venía del linaje amalecita. Y es el linaje que venía y hacía guerra siempre al pueblo de Israel por la desobediencia. Y mire otra relación que tienes que entender de esto, que Mardoqueo era descendiente de Saúl. ¿Y quién fue el que dejó, que desobedeció las órdenes de terminar a los amalecitas? Fue Saúl y por eso mismo él perdió su reino.
él perdió el trono. Entonces nosotros tenemos que prestar atención mucho a esto. Parecen detalles que no tienen significado, pero sí tienen significado importante en la vida nuestra. Si Amán venía del linaje de Amalek es porque no había sido exterminado como la instrucción que había recibido Saúl, que todos fueran exterminados. Quedó alguien. Pero aquí, ¿de quién se vengó? De alguien que venía de la descendencia de Saúl. Porque Amán empezó este decreto contra los judíos en vista de que usted ya sabe esa historia, de que Mardoqueo estaba en la puerta del palacio y Amán había sido ascendido de rango y todas las personas que estaban ahí en el palacio tenían que doblegarse, humillarse, como dicen, arrodillarse ante Amán. Pero el judío Mardoqueo no lo hacía. Y eso le enojó a Amán. Le causó tanta molestia para que haya dado este dictamen en contra no solo de Mardoqueo, sino también de todo su pueblo, porque él sabía que Mardoqueo era judío. Y es ahí donde vino la oposición. Ya Esther ya era reina, porque desde la primera vez ella fue agradable ante el rey y le puso la corona de reina en vez de Basti, dice. Miren, Esther 4:14 dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino. Mardoqueo estaba en el palacio y él mandó a decirle a Esther lo que estaba sucediendo. ¿Quién sabe si para este momento específico ha sido llevada al trono? ¿Por qué? Porque todos los judíos iban a ser exterminados. Y no había manera, cuando el rey sellaba y firmaba un edicto, eso no podía revocarse. Yo te digo, ¿quién sabe si tú para esta hora has llegado a esa familia? ¿Quién sabe si para esta hora tú has sido llevada a ese trabajo? ¿Quién sabe si en este momento tú has venido aquí a Icumín? Porque dice, si callas, respiro y liberación de algún otro lugar vendrá. Mardoqueo tenía la certeza y la seguridad que si Esther no hacía algo por su pueblo, la providencia de Dios era infinita y alguien él iba a usar para que viniera respiración por su pueblo. Entonces yo te digo, si Él ha permitido que tú estés en ese trabajo, si Él ha permitido que tú estés en esa familia, si tú callas, si tú callas de lo que Él te está poniendo, que tú hables, créeme, mujer, que respiro y liberación de algún otro lugar papá traerá, porque Él trabaja con los que se dejan procesar y Él trabaja con los que son obedientes. El plan de Dios siempre es perfecto. El plan de Dios siempre es perfecto porque nosotros nunca lo vamos a entender, pero si estamos dirigidas por el Espíritu Santo, nosotros vamos a ver su mano. El plan de Dios siempre es perfecto y la oposición es la plataforma que Dios va a usar para cumplir su propósito en tu vida. Muchas veces nosotros tenemos que enfrentar oposición para que Dios saque lo mejor de nosotros. Usted no ha visto que muchas personas solo se acercan a usted cuando están en procesos. Cuando su vida es bonanza, a veces difícilmente se acercan. Pero cuando tú estás enfrentando un proceso y pones a Dios en primer lugar, esa va a ser la plataforma que Dios va a usar para cumplir lo que Él ha prometido para tu vida y los tuyos. En Esther 4:16 dice, ve y reúne a todos los judíos. Esto fue lo que Esther le mandó a decir a Mardoqueo, que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mi doncella ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey. Aunque no sea conforme a la ley, sino perezca que perezca. Todos sabemos la historia
de que la reina no podía presentarse ante el rey si no era llamada. Y Esther le dice a Mardoqueo que tenía 30 días, que el rey ya no la había llamado, no la había invitado. Por lo tanto, ella no tenía la oportunidad de poder hablar y expresarle a él. Pero cuando tú sos direccionada directamente por alguien que tiene sabiduría, entendimiento, y aquí yo te digo, es el Espíritu Santo el que te tiene que direccionar a ti. Pone líderes, pone personas, pero el principal amigo, mejor amigo que tú tienes que tener es el Espíritu Santo. Y ella convocó que ayunaran por ella. Ayunar y dice que se abstuvieran de comer, no de otras cosas como el modernismo de hoy en día pone que es el ayuno. Abstenerse de alimento. En esta oposición es donde nosotros vemos la mano de Dios. Y dice que si el rey extendía el cetro a favor de ella, ella iba a ser perdonada, pero si el rey no extendía el cetro, ella en ese mismo momento iba a iba a morir. Pero ella, después de ayunar, que el pueblo judío, todos ayunaron por ella y oraron. Cosas principales que ella buscó en este momento de oposición, ayunar y orar. Y dice que el rey, cuando ella se presentó ante el rey, ella encontró ese favor de Dios. Pero quiero llevarte un poquito antes. Dice que Mardoqueo le informaba todo a Esther. Y hubieron dos hombres que quisieron conspirar contra la vida del rey. Y sucedió así, se investigó y efectivamente querían atentar contra la vida del rey y esas personas fueron ahorcadas. Y se escribió en el libro de las crónicas. Y una noche, después de haber promovido a Amán el rey, él no podía dormir. Y pidió que le trajeran el libro de las crónicas. Y encontró que ahí estaba escrito que Mardoqueo había informado a la reina Esther de esos hombres y había efectivamente así había sido. Y en ese momento que él le leían las crónicas, preguntó el rey que quién era que andaba en el patio del palacio real y le dijeron que era Amán y pidió que lo hicieran entrar inmediatamente. Cuando lo hacen entrar inmediatamente, él le pregunta que qué haría a la persona que el rey quería honrar. Indiscutiblemente él dijo, esa honra es para mí, me acaban de ascender de puesto, pues definitivo que a mí es que me quieren honrar y que le pusieran la vestimenta real del rey, la corona del rey, que lo pasearan en su caballo y que proclamaran que así por todas las calles, que así se iba a honrar a quien el rey quería honrar. Entonces le dice, corre, corre y no te detengas. Ve y haz eso con Mardoqueo. Mire qué tremendo y qué hermosa es la providencia de Dios. Este hombre dictó este dicto para destruir a todos los judíos por culpa de Mardoqueo, pero el Señor usó a su propio enemigo para honrarlo. A veces nosotros nos desesperamos cuando hacemos cosas y nunca se nos aplaude, nunca se nos ve. Pero en el libro de las crónicas de Dios está escrito. El hombre se le puede olvidar, pero a él no se le olvida. Llegará el momento en que él te va a honrar. Llegará el momento en que él va a sacar a la luz lo que tú has hecho y no ha sido aprobado y no ha sido aplaudido por el hombre. Porque a veces, aunque sean cosas importantes, pasan desapercibidas por el hombre, pero por Dios no. Y mire qué tremendo después de eso, Esther fue tan inteligente. Y yo me preguntaba, ¿por qué Esther no le dijo de una vez al rey que el pueblo judío estaba enfrentando situación de peligro, que hasta ella podía morir? Porque así le dijo Mardoqueo, si callas, hasta tú misma vas a perecer porque tú eres de linaje, porque el edicto decía todo, todos los judíos, no decía si excepción los que están en el palacio. Y entonces cuando ella fue inteligente y convocó al rey y a Amán a un banquete. Y Amán se sentía honrado porque creyó que había hallado gracia. Pero no bastó eso y llegó un segundo banquete.
Y cuando iba a ese segundo banquete, él se congració con su esposa y hablando con sus amigos de todo lo que le estaba viniendo. Pero cuando llegó de dar la honra a Mardoqueo, la mujer le dijo, cuidado, cuidado con lo que estás haciendo, porque él había mandado a construir una horca para matar a Mardoqueo, porque él andaba cruzándose en el palacio en ese momento, porque quería llegar al rey y decirle que ese día mismo quería colgar a Mardoqueo. Cuando tus enemigos planean tu muerte, cuando tus enemigos planean tu suicidio, tu liquidación, tu exterminación, Dios usará a ellos mismos para honrarte. Pero también tienes que ser inteligente y aprender a depender de Él. Y nosotros vemos que en esta oposición Esther no se quedó callada. Esther aprendió a obedecer la instrucción de Mardoqueo. Aprendió a recibir esa guianza. Dios cuidó de Esther, guió sus pasos y usó su vida como instrumento suyo para salvar al pueblo judío del exterminio. Ella era huérfana, criada por su primo Mardoqueo. Dios la elevó a la posición de reina de Persia, demostrando su poder para transformar vidas, incluso en silencio. Dios condujo cada detalle desde la elección de Esther por el rey hasta el valor que ella tuvo al presentarse ante el rey para interceder por su pueblo. La historia de Esther muestra que Dios prepara y posiciona personas en lugares estratégicos para cumplir su propósito. Así como lo hizo con Esther, Dios transforma nuestras vidas para que seamos luz e instrumento de salvación para otros. Nosotros tenemos que saber, mis hermanos, que si Dios te tiene en un lugar, te tiene para este tiempo y para esta hora. Si tú callas, Él va a traer respiro y liberación de algún otro lugar. Todos queremos esta corona, hermano. Todos queremos ser coronadas y tener la corona. Mire qué hermosa se me ve. Pero tú estás en un proceso de preparación para obtener la corona de la vida. Para tú ser coronada con la corona de la vida, tenés que pasar todos estos procesos. Tenés que enfrentar oposición. Pero yo te digo, si tú sos guiada por el Espíritu Santo, si tú tienes esa intimidad y esa búsqueda con Él, los procesos son la escuela de aprendizaje que te están potencializando para tu siguiente temporada. Y tú tienes que saber que así como José fue llevado al palacio para preservar al pueblo de Israel de la hambruna, así como Esther fue llevada al palacio para evitar que el exterminio de los judíos sucediera, tú estás acá para evitar que el mundo se pierda. Tú estás aquí para clamar, para gemir por el perdido. Tú estás aquí para anunciar, para manifestar y para establecer el propósito de Dios aquí en la tierra. Porque tanto de José como de Esther, el propósito que se cumplió no fue el de ellos, fue el propósito de Dios que tenía con su pueblo. Entonces Dios tiene un propósito para su pueblo. Y tú sos la que vas a hacer que se cumpla ese propósito, tú como la iglesia de Cristo de este tiempo y de esta hora. Pero tienes que saber que tienes que pasar todas estas etapas de preparación para poder llegar a tu siguiente nivel, a tu siguiente temporada. No boicotees tu crecimiento, no boicotees lo que Dios está haciendo en tu vida por culpa de no querer enfrentar dificultad. Queremos que la vida en Cristo sea color de rosas. Pero así como las rosas tienen esos pétalos hermosos, también tienen espinas que son parte de la rosa. Los procesos en la vida cristiana muchas veces van a ser dolorosos y vas a tener que llorar. Pero al final tú vas a encontrar la corona de la vida. No vas a encontrar cualquier cosa, porque nos miraríamos hermosas como reinas. Pero tú ya eres eso. Dice que tú eres real sacerdocio. Tú eres nación santa. Tú eres pueblo adquirido por él.
Pero recordemos, mis hermanas, que en todo reinado hay protocolos que cumplir, hay asignaciones que cumplir. Y tú como una reina o rey del Hijo de Dios, tienes que cumplir eso. Tú estás aquí para anunciar, para manifestar y para establecer el propósito de Dios aquí en la tierra. Nosotros, Dios necesita que la iglesia vuelva a necesitarlo. Oiga. Les voy a leer nuevamente esto. Dios necesita que la iglesia vuelva a necesitarlo. Hoy en día tenemos iglesias que se creen autosuficientes, que no necesitan la ayuda de Dios. La iglesia vuelva al cuarto de la oración, a ese cuarto de la intimidad, a ese cuarto del quebrantamiento, a ese cuarto de la humillación, para poder parir. Toda mujer que necesita parir necesita embarazarse. Y para tú poderte embarazar tienes que tener intimidad. Otra vez más, toda mujer para parir necesita embarazarse. Y para embarazarte, tú necesitas tener intimidad. Necesitamos embarazarnos de esa presencia de Jesucristo. Necesitamos tener esa búsqueda, esa intimidad. Ahí es donde nosotros, en esa intimidad, donde vamos a pedir esos dones, donde vamos a pedir que Él transforme nuestras vidas, nos renueve y haga diferente. Es el tiempo que la iglesia deje de ser humo. Es el tiempo que sea esa antorcha, ese faro de luz que dé, que muestre a la distancia, que sea visible ante el mundo, que seamos visibles ante el mundo que somos diferentes. Cuando nosotros vamos a nuestras reuniones personales, a nuestras reuniones de negocios familiares, ¿cuánta evidencia hay que tú eres diferente o eres parte de ellos? Si la luz de Cristo dice que los entendidos resplandecerán como el sol del firmamento. Si esto está siendo entendida lo que el Espíritu le está hablando a las iglesias hoy en día, tienes que brillar con la luz de Cristo porque no vas a brillar por tu luz, vas a brillar por su luz. Es el tiempo que nuestra iglesia sienta la necesidad que necesita Jesús. Esto es mi palabra, hermano, y que Dios me le bendiga.